Quiero mis vestidos de regreso. Por 39 años yo nunca había tenido un problema que una celebridad tomara una pieza de mi tienda y no la devolviera. Sigue estando en medio de una controversia Ángela Aguilar, quien esta vez la están acusando de no devolver unos vestidos que le habían prestado. Ahora está como Luis Miguel y por si fuera ¿Eso te ha pasado poco, a ti? ahorita te voy a contar, sí, por si fuera poco está dando mucho de qué hablar, también por su nuevo look y para contarnos todo lo que está pasando vamos con Tania Charry en vivo desde Los Ángeles. Tania, ¿cómo estás? Mi querida Alejandra, ¿cómo estás? Feliz de verte en el estudio. Raúl, ¿cómo te va? ¿Ya estás preparándote para el fin de semana? Fíjate que sí, Ángela Aguilar apareció con un nuevo look, apareció con el pelo más largo, un poco más claro, mostrándose muy sexy en una selfie en sus redes sociales, pero ya la gente empezaba a criticarla, no la dejan tranquila a la pobre Ángela, le están diciendo que se quiere parecer a Belinda, y es que si rebuscamos algunas fotografías y le ponemos a las dos, podrían parecerse un poquito, podría ser un mismo look que utilizó Belinda hace algún tiempo. Yo en realidad no creo que ella esté buscando parecerse a Belinda, yo creo que lo que más quiere ella es sacar de su vida a Belinda y todo lo que tenga que ver con el pasado de Cristian. Como tú dijiste, Raúl, ella sigue estando en el ojo del huracán. Yo creo que no ha salido de ese ojo desde que se casó con Cristian Nodal. Y me vine aquí a la Melrose Avenue en Los Ángeles, a este almacén que se llama For the Stars Fashion Store. Vine a entrevistar al dueño de este lugar porque dice, le está mandando un mensaje a Ángela, le está diciendo, Ángela, devuelve los vestidos. Vean la historia. Jacob Meyer tiene una tienda de ropa en Melrose Avenue en Los Ángeles, diseñada especialmente para celebridades cuando van a una alfombra roja, una entrega de premios o a un evento importante. Artistas como Paris Hilton, Carrie Underwood y J-Lo son sus clientas y un día, hace unos años, entró Ángela Aguilar a su tienda. Esta foto, la cual fue entregada como cortesía por Jacob, sería de ese día cuando entró a la tienda. She came with her mom. Ella vino con su mamá. Creo que tenía 16 años en ese tiempo. Iba para unos premios de influencers en México. Ella era una chica muy hermosa y yo quería ayudarla con ese propósito que siempre he tenido como diseñador. La reconoció su asistente, quien supuestamente lo convenció para prestarle dos vestidos que había lucido en otra alfombra, Carrie Underwood y Mel V, la ex Spice Girl. I thought nothing of it, but Yo no permito que las piezas de celebridades se vayan de aquí a otros artistas. ¿Y por qué? because Porque no quiero que el mismo vestido como el de Mel B, en ese caso, lo use. Un vestido en una entrega de premios y después lo use otra, a menos que a la celebridad no le importe. Supuestamente, aún así le prestó sin cobrarle los vestidos a Ángela, pero I did not charge her anything. No le cobré nada, solo se los di. Yo usualmente cobro un alquiler o los vendo o lo que sea, pero ella me prometió que los iba a llevar a México, que se los iba a poner, que me iba a traer fotos y que los traería de vuelta. The first 2 weeks. Las primeras 2 semanas yo la llamaba y le preguntaba, ¿todo está bien? Y después perdí el contacto. dice que nunca volvió a saber de ellas y hoy Jacob exige que le devuelvan los vestidos. I want my dresses back. Quiero mis vestidos de regreso. Por 39 años yo nunca había tenido un problema que una celebridad tomara una pieza de mi tienda y no la devolviera. ¿Y qué pasa si perdió los vestidos, Jacob? I just wanted her to tell Solo quiero que me lo diga, que alguien me llame, una asistente, una vecina, una hermana, que me diga, mira, esto pasó con los vestidos y vamos a pagar por ellos. ¿Cuánto cuestan los vestidos, Jacob? the original price for each El dress. precio original es de $12,500, pero ahora, si le pondría un valor cuando se los ponen las celebridades, cuestan más. Lo que más le ha molestado a Jacob es que a pesar de que ha enviado mensajes, nunca le han llamado. Y además porque esos vestidos hacen parte de una colección que él está preparando para un museo. Nosotros entramos en comunicación con la mamá de Ángela y su oficina de relaciones públicas y hasta este momento no hemos tenido respuesta. Fíjate que esto es algo lamentable, ¿no? Porque Ángela no ha tenido ninguna comunicación con el señor Jacob. Él incluso le ha mandado mensajes por terceros. Él ha asistido a muchos premios porque es una persona que lo buscan muchas celebridades y le piden incluso que las acompañe a las alfombras rojas. Él dice que ha ido varias veces a los Latin Grammy y mira y está pendiente para ver si ve a Ángela para decirle que le devuelva los vestidos. Otra de las cosas que nos dijeron de parte de la
oficina de Ángela Aguilar es que ella, por ejemplo, en los últimos años siempre ha tenido a un diseñador que se llama David Megel, que es de México, que le hace los vestidos a mano. Pero bueno, estos eran unos vestidos no para presentación de Ángela en algún show de ella, sino para una alfombra roja, como vimos en las fotografías de Spotify. El hecho es que el hombre se quedó sin 2 vestidos. Y valen $25,000, imagínate tú, $25,000. Pero espérate, mira, un momentico, Tania. Aquí tenemos la respuesta de eso, porque tú nos vas a decir, Alejandra Espinosa, ¿qué es lo que pasa? ¿A ti alguna vez te han mandado a pedir un vestido? A mí me manda, de hecho no hace mucho tiempo, y les voy a decir lo que pasó. Mi estilista me pone un vestido, ella lo consigue en Los Ángeles y resulta que parece que lo envió y nunca llegó a su destino el vestido. Eso yo no sé. ¿Nunca llegó al ¿Sabes cómo yo destino me o se enteré? quedó en el ¿Sabes closet cómo de yo ella? me enteré de esto? Porque justamente la casa donde se paga un depósito, ellos me contactaron directamente a mí, contactaron a Univisión, o sea, estaban buscando su vestido también. Al final se encontró el vestido y se entregó. Pero muchas veces no es culpa de la persona que se los pone. Yo no sé cómo era la relación de Ángela y de su mamá con Jacob. Yo conozco a Jacob, yo he estado ahí en su atelier y tiene cosas espectaculares. Es muy buena persona. Y es una persona que le gusta tener el contacto con el artista. O sea, no sé si él tenía el teléfono de Ángela y directamente hablaba con ella. Ahí sí es un problema. Gracias, Tania, muchísimas gracias. El pelo largo sí se parece un poquito a Belinda, pero le queda mejor Se ve bien que el pelo bonita. recogido así como lo tenía. Gracias. Tú sabes que ese no es un problema que yo tengo. Yo cuando me voy a una alfombra, me mando a hacer la ropa. Hipólito de República Dominicana me hace la chaqueta, si es un tuxedo, las camisas me la hago en todos lados y tampoco puedo pedir prestado porque en mi tamaño no puedo pedir prestada la ropa. Entonces me la tienen que hacer para mí, la pago y ya. Y te quedas con ella. ¿Cuántos trajes tienes? ¿Cuánta ropa tienes de premios? Bueno, Yo no, ya yo entrego una vez todo. que Omari fue al closet mío y quedó, ¿cómo que tienes tanto? Esto, lo otro. Estaba allí atacado. ¿Cómo es que tienes de tantos colores? Le saqué, porque él me critica a mí, pero él no entiende. Tengo azul, color carmelita, negro y color blanco. Y me dice, no, pero... Y tengo como 5 de cada color. en ¿Y diferentes... te los vuelves a poner o nunca más te los vuelves a poner? No, claro que me los vuelvo a poner. bueno, pero que- algunos los regalo a final de año y me hago más. Está bien. Un hombre se puede volver a poner un traje, pero una mujer, ¿qué vas a hacer con un vestido de $25,000 que te llevas a una Bueno, alfombra? ahí tiene razón. Alquilar el vestido. Alquilarlos. Bueno, ¿Cuánto vale alquilar un vestido? ¿$1,500? más o menos pagas un depósito por eso. Dependiendo el precio del vestido, se paga el depósito y cuando entregas el vestido te lo devuelven. Pero no, pero el de vestido hay gente que te lo alquila, Ajá. No, pues dependiendo... que son de grandes marcas que alquilan el vestido. Depende también el vestido y el Sí. el diseñador. Pero yo no creo que te cobren más $1,500 o $2,000, ¿no? Probablemente por la renta. Yo Y sí ya no se lo puedo pusieron. alquilar nada. Bueno, por lo menos no ropa. Señores...